primer lugar, los que emigraron para acá eran toda gente obrera o campesina, o medio campesina. Pero campesinos no dueños de chancras, sino fruticultores de una manzana, de frutales, algo así, ese tamaño. Yo creo que en aquel momento no había una zona industrial, ¿verdad? Y era mucho de venirse con el bolsito desde Europa, sobre todo de Italia, porque nuestra mayor, somos italianos, el 45% del departamento, ¿verdad? Incluso obreros porque venían de muy cerca de la ciudad de Nápoles. Entonces vinieron carpinteros, pintores de obra, como los Velotti que tenían la empresa, y algún artesano muy particular. Por ejemplo, Filiol, panadero, Giano, zapatero. Las calles acá, les digo que mi viejo no quería venir, que cada discusión con mi vieja, porque lo que habían luchado para hacer la calle, cuando vinimos acá, era una zanja. Yo con el de Palermo, que era más o menos la misma edad, jugábamos a los bandidos, uno de un lado, el otro no nos veíamos. Seguro en una zanja de allá y una zanja de acá. Corría el agua cuando llovía y bueno. Cuando empezaba, digamos, la civilización, era en calle 25. Hasta ahí era la ciudad. Hasta ahí era el hormigón, era todo. Donde el zanjeado de los días de lluvia era importante, que generaban las toscas, y más para allá entrabas después de la plaza en zonas prácticamente de Soriano para allá, de chacras, ¿verdad? Por eso también hacía que el desarrollo del material rodante no era el más adecuado, era el que estaba en funcionamiento. Después empezaron a aparecer los primeros Forte que fueron traídos de Buenos Aires, pero sí, la ciudad prácticamente terminaba de la Plaza Acuña para allá. Terminaba no tenía la urbanización que tenía hoy, ¿no? Bueno, después de poco tiempo hicieron la calle de Tosca. Me acuerdo como si fuera hoy, bien bombé con dos alcanaletas a los costados. Y al poco tiempo hicieron el hormigón. El hormigón, venían los camiones que estaba ahí la empresa. Ahí donde está, que vive San Genito, esas casas que hay ahí. La empresa Viejo Pérez y Máquina estaba ahí. Y los camiones venían, descargaban el hormigón y había, primero ellos le ponían una plancha de, no sé si era fierro, de cada lado para donde después la parte de atrás del cordón, vamos a decir. Entonces con un aparato que se ponían dos hombres, uno de un lado, otro del otro. Y tenían un tablón que iba de vereda a vereda con dos manijas grandes. Un tablón que lo ponían en forma vertical, más o menos de este ancho. Eso tenía la función de ir comprimiendo, lo iban comprimiendo y alisando, ¿no? Porque tenía un nivel, lo iban llevando, lo tenían que llevar a un trabajo, lo iban golpeando. Le daban que quedaba el agüita arriba. Y si quedaba algún defecto, después que asentaba un poco al otro día, venía el tipo con mezcla con arena y Portland y tapaba algún agujerito que podía quedar. Hasta que acá, cuando empezaron a hacer esta parte, trajeron un vibrador de esos de inmersión, que era toda una novedad. ¿Conocen los vibradores? Es como un tubo así que va conectado a un compresor. Entonces eso vibra, es un vibrador. Que fue acá donde lo empezaron a hacer. Toda casita que vos veas en una esquina y que tenga el ángulo recto, eso me enseñó mi padre. Esas casas son del 1890 o más antiguas. Porque en aquel tiempo no había ley de construcción de la ochava. La ochava apareció por el 1900 recién y aplicarse siempre y cuando no sea demolida. Al hacer un plano nuevo te obligaban a hacer ochava. Imagínate, esa casa tiene más de 100 y pico de años. Esa otra casa tiene más de 100 y pico de años. Cada vez que vos veas una casa en Paysandú que tenga así la esquina en ángulo recto, bueno, son de esa edad. No perdés nunca el hilo con la gente que en su momento
fuimos gurises, anduvimos correteando en la plaza y que ellos se quedaron en el barrio y siguen estando. Y 2 y 13 te están recordando cosas de la niñez, de la juventud. O sea, en aquel momento la plaza no era la plaza, era la unión de toda la manzana, porque todas las familias se trataban, todos nos visitábamos, jugábamos todos los que estábamos, los chiquilines en el barrio y los que venían de 1 cuadra o 2 más atrás. Y esta, que hoy es una plaza tan linda, era una manzana vacía, no tenía nada. Venían del cuartel, como te dije, que estaban en calle 20, acá Setembrino y Ituzaingó. Venían a hacer maniobras y venía la banda. Había ese movimiento, ¿viste? Pero la plaza no tenía nada. Después, con los años, y se llamaba Placita Nueva. Después, con los años, le colocaron hamacas y empezaron a hacer algunas reformas, ¿viste? Este siempre fue un barrio que vos, para hacer las compras generales, básicas, no te tenías que hacer 20 cuadras para conseguir las cosas. Hubo farmacia, hubo carnicería, bueno, hoy en día hay, pero en esa época había farmacia, carnicería, almacén, kiosco donde comprabas cualquier otra cosa. El barrio era una familia. Estaba el almacenero, aquel almacenero que vendía los productos fraccionados envueltos en el famoso papel de Astraza. El que te vendía el kilo de azúcar o el paquete de fideo, como también te vendía la comida para las gallinas, porque era muy común que en cada casa, la que más que menos, había alguna gallina. Cuando yo era gurí, tenía el carnicero Benner en la esquina de calle. No estaba tan en la esquina, estaba más tirado sobre calle Artigas, casi Independencia. En la esquina tenía la mercería Alicia, del Cuca Duarte y de Alicia. Y después estaban los comercios más importantes, digamos, el de Bartaburo. Que primero estuvo ahí y después se mudó para acá, para aquella esquina. Enfrente estaba el peluquero Cámara. Para el otro lado estaba el taxi del Toto Leguina. Más arriba estaba el talabartero que también te preparaba todos los materiales del cuero y hacía los remiendos de las botas, de los zapatos, el sordo Fortunato. En la esquina de Independencia y Ituzaingó estaba la Provisión y Bar de José Yuponi. Enfrente estaba la Provisión y Bar de un señor Barrios de apellido. Estaba la panadería primero de Filiol y después de Luque, de don Elvio Luque. ¿Y por qué lo asociaban a René Filiol con la panadería? Con las caras sucias, las famosas caras sucias. Las caras sucias eran como unas galletitas no más de 8 centímetros, que eran una masa especial, que creo que la receta la tiene mi tío, René Filiol, y eran por arriba con azúcar negra que llevaban chocolate. Obvio que la agarrabas, te ensuciabas todas, eran las famosas caras sucias. Pirulo Viola, que estaba con el Tiresol en la primera camioneta aquella que nos llamaba la atención, de que recauchutamos las cubiertas que venían de Montevideo, ¿no? O sea, las de acá las llevaban para Montevideo y Pirulo las distribuía. Estaba la cancha del Real, que me había olvidado también, a la esquina de Independencia y Río Negro. Después, en la esquina de Independencia y Río Negro, estaba la roticería y bar del señor Carlitos. Había una diversidad de grupos que trabajaban, ya sea como carnicero, panadero, el frutero y también el almacenero. Y eran grandes almacenes, ¿no? Porque en los Bartaburo me encontraba todo, los Meyer también. La vieja máquina de servirse el aceite, no sé si te acordás. Bueno, la del alcohol, la del queroseno, ir a buscar en botella o Dama Juana.
hubieron cuadros que fueron los precursores del básquetbol en Paysandú, porque estaba el Real BBC, como se le llamaba, que tenía su cancha en la esquina de Independencia y Río Negro. Enfrente de casa, por el año 60 más o menos, se donó al Club Real ese predio que está en la calle Independencia y Río Negro. Y bueno, mi viejo Pirulo fue uno de los fundadores y tenía más relación con el aspecto básquetbol. Y fue el equipo que trajo a posteriori fue fue uno de los más grandes, incluso reconocido en todo el Uruguay, ¿no? Que fue Nicolás Viana, el negro Viana, Nicolás Tolentino. Exactamente. Vino a dirigir al Real él. Era una canchita elemental de tosca y cordonetas de hormigón donde nos pelábamos las rodillas. Pero la sede estaba en Sarandí y Pereda. Entonces me acuerdo que pobre Nicolás Tolentino Viana salía de la esquina ahí donde estaba la sede, ¿ah? Y juntaba a todos los gurises del barrio, a mí, a Jorge Curti, que vivía a media cuadra, Carlitos Bu, Jorgito Manice, ya venía, lo esperaba Mario Estefanel, que ya venía con Mario, y después alguno que ya no está más acá en Paysandú, el Negrito de los Santos, Nito Corrazo, que ya no están más en Paysandú, pero sin embargo íbamos todos hacia la cancha del Real. Sí, era un club social y deportivo, en real. Tenían una sede con biblioteca en calle Sarandí y Setembrino, y además estaban afiliados al atletismo, tenían ciclismo, se hacía la popular doble Casablanca, y otros deportes, bueno, fútbol, pero siempre de infantil y de juveniles. Esa era una gran idea o un gran objetivo que tenía el negro Viana, ¿no? Y la cancha del viejo Montevideo, de la Covacha, donde se habían hecho los arcos contra los tableros con caña, y ahí se jugaban, se llamaban cada partido de tardecita, íbamos a estar a la noche, mezclado con los más veteranos, y había 20 para cada lado. Estaba el Club Rodó en 25, casi 19 de abril, el Olimpia en Colón entre 33 y Montevideo, y después estaba el Club Montevideo en Colón entre Montevideo y 19 de abril. Turín salió de Rodó, porque eran todos de Rodó y no sé qué problema tuvieron, y bueno, y salieron gurises jóvenes y había un auto con una insignia de Touring Club, que es un club de automovilístico europeo, Touring decía, y le pusieron Touring. Y de aquella época, Pototo Bianchini, el Bocha de León, Heriberto Planel, la Chiva Velotti, que trabajaba con Rafo de Sastre, Pavito Mondelli. Y acá nosotros nos levantábamos y veníamos para acá. Nosotros pasábamos todo el día, íbamos a comer a las casas y veníamos de vuelta, pasábamos el día entero acá. Era algo que como que nos criamos acá, era como una casa para nosotros esto. Con decirte que yo empecé con 4 años en el club. La primera imagen es venir, entrar en la cantina, un ambiente amigable, seguir para el fondo con la pelota picando y a la cancha. Y yo de gurisito chico, fíjate que era el pasaje de la escuela número 6 a mi casa. ¿Y quién no venía, como en el tiempo de ustedes también, al club a jugar a la pelota?
desde los 4 años más o menos arranqué y hasta los 28, 30 años más o menos estuve acá adentro. ¿Todas las divisionales? Todas las divisionales, en todas. Nos pasábamos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ahí en el club. Yo seguí con mi estilo de vida, que era, como te digo, o sea, volvías de la escuela, del liceo, y en la tarde ya venías para acá. Solo, ¿no? O sea, siempre pelota en mano. La cancha original era de Tosca. Entonces se consiguió, porque era bajo el terreno, se consiguió este relleno por parte de la Intendencia y se rellenó y se pusieron los arcos. Nosotros agarramos y desarmamos todas las paredes viejas que había y las limpiamos ladrillo por ladrillo y volvimos a levantar paredes de vuelta. Se mandaron Pedro Cuevasante, mandaron a hacer las aberturas del club, y ventanas, puertas, todo lo que con abertura. Me dice el arquitecto, dice, bueno, dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo está? Yo agarré, abrí, entró el tipo, miró, dice, tipo, yo no te puedo creer que con esta plata que le dimos hayan hecho todo esto. Le digo, ¿por qué no crees? Digo, nosotros pasa que acá somos 7, 8 que trabajamos, ninguno cobramos nada. Y la plata que nos dio el ministerio se fue invirtiendo en el club. Le mostré todo, no quería creer, las aberturas que estaban hechas, todo, y todavía en aquel tiempo la libretita que había con el seguro, con los fondos que había en el club, y por nosotros habíamos pedido otro crédito, y los otorgaron enseguida el otro crédito. La cancha era de bitumen, digo, era una cosa que, digo, venir a jugar en verano, a veces hasta se te pegaba el bitumen, a veces en los championes, digo, era. Y si te llegabas a caer, digo, bueno, olvídate porque, digo, te raspabas todito, ¿no? Nunca me imaginé ver esta cancha cerrada con piso parqué y todo eso, digo, fue una cosa que digo que si en aquella época, imagínate, nosotros pasábamos todo el día, imagínate con una cancha de esta, digo, no. O sea, venir y ver lo que es el club hoy, obviamente que te llena de orgullo, pero sí es como que me gustaba la época anterior. Quizás si me decís, bueno, me encantaba la cancha abierta, digamos, y lo que era ese entonces, pero sé que es una cosa que no va a volver, porque el progreso forma parte de la vida. Y bueno, pero Turing para mí, yo como siempre digo, es la única institución que fui socio durante años, deportiva, ¿no? Pero añade, hasta que tanto deje, soy honorario ya, ¿no? Los gurises teníamos la posibilidad de hacer campeonatos de baby fútbol en el fondo de la iglesia. Bueno, ese campeonato nocturno fue algo fantástico. Para la época fue fantástico y para la niñez nosotros tendríamos 12, 13 años. Lo organizó el querido Jorge Bartabur y organizó el campeonato y participaron varios equipos. Y acá en el fondo de la parroquia que todavía no estaba la iglesia nueva, ¿no? Que era más grande. Equipos muy poderosos había. Que yo me acuerdo, porque me lleva el corazón y la sangre, es la IAPA, Institución Atlética Plaza Acuña. Después estaba el Rayo, el cuadro que tenía los dos Langones, tenía el Quique Langone y Humberto Langone y Anatolio Acosta, fuerte y expeditivo zaguero que tenía ese equipo. Y bueno, después estaba también el cuadro nuestro, el de la Covacha, la Estrella del Norte, que jugaba entre otros el Daniel Hormiga Sánchez, jugaba Ricardo Aldemar Martínez Atienza, más conocido como Pucheta, y jugaba el Mono Freita, el Negro Peña, el Tatú Carrizo. Carlos Langone, jugadores que llegaron a jugar en clubes de primera división del fútbol con el paso de los años. También estaba Néstor Banzini, del Loro, también jugaba muy bien el fútbol. Tenía un problema, que se enojaba rápido.
Y había que presentar pelota blanca porque era de noche. Y no teníamos pelota, teníamos una sola pelota grande así, de cuero, eso, que jugábamos siempre ahí en la covacha. En la covacha había una cancha de pasto y estaba la cancha de básquetbol también ahí. Y ya estaba todo gastado y la presentamos acá y dijeron que no, que tenía que ser blanca. Y Fuchito Dorré, un ciclista de aquella época, dice, no, yo voy a solucionar el tema. Pensábamos que iba a comprar una pelota, y que bueno, íbamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Compró una lata de pintura blanca sintética, un pincel y la pintó. No había que patear esa pelota, era imposible. Pesaba como si, y para cabecear mucho menos, era imposible. Y bueno, pero todo ahí. Después Jorge con su bonomía tenía la pelota esa que tenían y jugábamos. Yo pasé tanto acá en esta plaza. Fíjate que yo me casé, tengo fotos ahí. Bauticé mis hijos, pero las fotos de casamiento que yo tengo en esta plaza son maravillosas. Entonces, me podría haber casado en otro lugar si nosotros vivíamos, los dos, Daniel y yo vivíamos en la zona del hospital. ¿Y por qué nos vinimos a casar acá? ¿Quién decidió venirse a casar acá? ¿Vos qué crees? ¿Quién fue la que dijo, nos casamos, pero nos casamos en la parroquia del Sagrado Corazón? Nosotros gastábamos horas con Elfino García, con Heriberto Planel, el Chito. Gastábamos horas con el Cuca Duarte, el de la mercería, con el Loco Cámara, con el Toto Volpe. Con Don Pran también nos gustaba conversar un poco del tema de los fierros. Antes vos tenías la puerta sin llave. Llegaba alguien, tocaba timbre y entraba automáticamente. Mi abuela siempre la ibas a encontrar con el delantal puesto y siempre algo, porque alguien te venía a pedir algo y era la costumbre de que si alguien te pedía algo, vos tenías algo en tu casa para dar. Ya sea algo que te quedó del mediodía, ya sea un refuerzo, ya sea una galleta, algo había para dar. En aquellos años era el campito de Bertoni, porque el galpón ese era de un señor Bertoni. Ahí se armaban picados hasta la noche. O a veces se armaban en la plaza y se terminaban en ese campito porque el placero era muy celoso de la plaza. Entonces, digo, nosotros como niños en aquel tiempo no entendíamos la postura del placero. Pero claro, el hombre cuidaba su trabajo y a su vez amaba su trabajo, entonces no le gustaba que una pelota fuera a romper una planta. Yo me acuerdo clarito de cuando llenaban la fuente, venía y nos decían, pero con mucha calidad, ¿no? Nosotros andábamos adentro de la fuente, mirábamos que él estuviera lejos para meternos para adentro, bandillada de gurís, ¿no? Pero siempre el respeto que se le tenía por ser el cuidador de la plaza. Nosotros que éramos varios que veníamos a la plaza y sin embargo ese respeto, no sé si era por ser persona mayor, no sé, pero se respetaba. Era como una autoridad el cuidador de la plaza. Y bueno, la odisea era poder escaparse a la hora de la siesta y los chicos concurrir a la plaza. Y era como un acuerdo no escrito. Los padres sabían que nosotros nos íbamos, pero a su vez querían descansar y mientras no hubiera problema, quedaba todo ahí. Bueno, cuando surgía algún problema, ahí habían otras soluciones que no eran las que se utilizan hoy día. Y nos juntábamos todos acá y jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta. Bueno, ahora no hay juegos que antes que ya no están, como había un filulete, las hamacas siguen estando en su mismo lugar. Pero te digo que pasábamos la tarde y hasta la noche. Era algo maravilloso venir a la plaza. Que nos corrieran los placeros porque jugábamos la pelota arriba del pasto. El bañarnos, que nos corriera el placero de la piscina también. Era toda una cosa tan hermosa y tan sana en aquellos tiempos que se disfrutó mucho, mucho. Pero es una plaza que está cambiada, lógicamente. Pero sin embargo tiene, y en este momento acá, alrededor nuestro, tiene algo que tenía también cuando yo venía. Siempre fue una plaza que convocó mucho a la gurizada,
a los niños, ¿verdad? Que veníamos acompañados de la familia o solos, porque nosotros a veces veníamos solos. El tema es que vos tenés que apoderarte del barrio. Y en aquel momento estábamos todos. Yo uso una palabra que se usa ahora, de apoderarse del barrio. Antes éramos del barrio, el barrio era nuestro. Vivimos en el barrio. Yo la parroquia la conozco cuando la parroquia era una parroquia vieja, no lo que es ahora, no para nada, era apenas una entrada normal con los bancos. Me acuerdo cuando lo velaron al padre Caballero, y allá al término el crucifijo y una cosa que venía a ser el altar. Nada más que eso, no tenía otra cosa. En esta iglesia me bautizaron, a mi hermana y a mí. En esta iglesia tomé la comunión, que en aquel momento se tomaba a los 6 años también, no como ahora. Las procesiones que se hacían después de la misa, se hacían una procesión, venía muchísima gente. ¿Alrededor de la plaza? Sí, a la misa venían, y después venía gente para la procesión. Y la procesión la hacían desde la puerta de la iglesia hasta Sarandí. De Sarandí hasta Independencia. Y después daban toda la vuelta hasta Artigas. Y después toda la vuelta hasta la parroquia. Aún recuerdo, las kermeses que se hacían. Primero a la derecha de la iglesia vieja y después en la iglesia nueva al fondo, por calle Colón. ¿Y qué pasaba en esas kermeses? Era maravilloso, porque ibas a las 5 de la tarde y ya no encontrabas nada. O sea, había desde asado con cuero, que se había vendido todo, había algún entretenimiento de música, tortas fritas y los famosos pasteles, pero vendían todo. Se vendía todo rapidísimo porque la gente colaboraba. Una cosa que me acuerdo también que se extraña son los tablados, ¿no? Cuando se formaba la comisión de carnaval con la gente del barrio. Una vez hicieron un tablado de referente a Colón, porque había una canción que decía Tolón, Tolón, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Bueno, ese lo hicieron acá. Cállate, que tengo la anécdota de mi madre. Cuando vinimos al barrio, hicieron el tablado de la vaca lechera. Pero era gran 7, vengo de la campaña y me van a poner la vaca lechera. Mi abuela se disfrazaba y se subía arriba del tablado, hacían unas payasadas para divertir a la gente. Esos eran los primeros tablados que se hicieron, después se fueron agregando las murgas. Me acuerdo que animaba a Bichera Burgo, que era el rematador. Un día las hermanitas del Solar no entraban a actuar y en determinado momento la gente quería que actuaran las hermanitas del Solar. Había uno metido bajo el tablado que miraba hacia arriba y las hermanitas, me acuerdo que usaban en aquel momento las polleras un poco más cortas de lo habitual, ¿no? Eran su vestimenta carnavalera y no querían actuar si no se iba Mengano debajo del tablado. Y Bichera subió y dice, las hermanitas van a actuar el día que se vaya debajo del tablado Mengano, y lo quemó y el loco salió y se fue. Bueno, esta plaza fue famosa por los tablados, ¿no? Que creo que lo hacían los manises, de acuerdo, un tablado. Y casi siempre ganaba primer premio, porque tenían el movimiento, era todo me acuerdo uno que estaba sobre allá, porque casi siempre eran por acá los tablados. El Rey Momo llega a Momolandia, un tablado maravilloso, y venir con nuestros padres, veníamos siempre. Nos hizo también agarrar un amor grande por el carnaval, ¿no? Se hizo uno acá, en la esquina de Artigas e Independencia, que figuraba que era el viejo Bartaburo que tenía un diente solo y doña Juana que era una gorda. Eso eran los muñecos que vi. Doña Juana, pobrecita. Se ponían las famosas sillas de metal y mesas de metal y se llenaba. Y bueno, la diversión de los chicos era concurrir al tablado, porque entender mucho de murga y de chiste no entendíamos. Pero la diversión era estar en el tablado
y venir, tener un dinero para comprar un chorizo al pan y tomar una bolita, un veranol, y esa era la diversión que había. Y yo ponía la cantina allá donde está la fuente, ahí poníamos la cantina. Llegó un momento que ya aquello se había puesto un poco duro y pasó un señor que iba vestido de traje para el centro y lo mojamos. Y ni bien llegó a la primera, a la segunda, no denunció. Me acuerdo que una vez casi tiran abajo, había unos muñecos de cartón, porque los tablados llevaban muñecos con movimiento y todo. Y estaba la murga Los Charoles y se habían tomado alguna cosita de más esa vez. Y se pelearon entre ellos y tiraron los muñecos abajo. O sea, se armó un desbande de gente que no quedó ni al loro. La famosa vaca lechera ganó el primer premio. Tenía movimiento de muñecos, ¿no? Pero estuvo fabuloso y la vaca se movía, pero eso fue fantástico. Y le dieron el primer premio. Y la hacían entre aquellos dos jarrones. Allá abajo hacían el tablado. Y acá se hacía todo el baile. El baile empezaba a las 4 de la tarde, con toda llenita de mesas acá, de las 4 de la tarde hasta las 10, las 11 de la noche, lo menos. Bueno, el estadio lo hizo por Xúncula, que era una cancha abajo. Y después lo hicieron arriba. Era todo de piedra a los costados y la baranda. Lo hicieron arriba. Oh, hubiera visto acá, Resorte Pasarelo organizaba voceo. Y después vinieron los carnavales, también. No te olvides que acá, antes de aquel furor del 84 en adelante, ¿no? Acá también se hacía carnaval, y vos te tenés que acordar, que era muy chico, pero acá también venían los campeonatos litoral de murga, a este estadio abierto. O sea, sirvió para múltiples expresiones, no solamente deportivas, ¿no? La orquesta que tocaban hasta 3 orquestas de cumbia en la noche. Se armaba una pachanga, pero no se podía entrar de gente. Yo miraba del techo. Habíamos puesto un tablón en la ochava así, y era el asiento del banco que teníamos. Y también llevábamos unos baldes con agua con bombitas de ego, pero varios baldes. Comprábamos de a cientos, 100 bombitas, 200, 300. Las tirábamos todas. Teníamos una puntería espectacular. Le pegábamos a las tribunas, no sabe cómo. Las tribunas así llenas de gente. Y era el desbande. Los que empezamos a ver partidos de básquetbol en el año, yo tengo memoria, me acuerdo del 65, 66, que era un gurí que venía acá. Me vi partido de Rodó con Centenario, de Rodó con Wander, de Olimpia, de Turing. Grandes partidos, grandes finales, porque también estaba la segunda de ascenso, no hay que olvidarse de eso. Se jugaban los partidos de ascenso y se jugaba los partidos de primera división, pero además tenía el campeonato de la OBL, el campeonato litoral. Se llegó a jugar algunos nacionales acá. Eran los años 70 y pico aquellos campeonatos espectaculares nacionales de básquetbol que se jugaban en el estadio, que había 3 partidos, con Paysandú, Salto, Soriano y Montevideo como grandes animadores del campeonato. Y bueno, nosotros teníamos que éramos chiquilines, 15, 14, 16 años, y teníamos que entrar y no teníamos plata para la entrada. Entonces Chirimelo, que era el juez de formativas acá, que lo arbitró muchos años, era el portero. Y nos decía, te vayan por la puerta y que yo les hago señas para cuando entren. Yo tengo un amigo como Antonio Pareschi, el escribano Pareschi, y dice, no, yo voy a entrar, dice, sí, yo voy a entrar por ahí, por el coso de la leña, dice, me voy a colar por ahí. Y dice, esperame allá bajo el tablero, no hay calle Colón. Eran 3 partidos que había, bueno, 3. Terminó el primer partido, Antonio no aparecía. ¿Ves? Terminó el segundo partido, Antonio no aparecía. Allá cuando estaba por terminar el primer tiempo, el tercer partido apareció, y digo, ¿qué te pasó? No tenías ni idea. Llegaron justo en el cuartel, era tiempo de dictadura, ¿no? Es que pensaron que estaba robando leña, me llevaron para el cuartel, tuvo que ir mi padre a sacarlo.
A diario pasábamos por la construcción de la escuela y me decían, cuando esto se termine vos vas a estudiar en esta escuela. Me parecía una cosa totalmente irrealizable y que nunca iba a llegar. Bueno, el 1 de marzo de 1964 fue la inauguración de la escuela y arrancamos los alumnos de primer año en jardinera. Pedrito Solsona, Felipe Vena, Elvio Luque, Dardo Arévalo, Jorge Uría, Mateo, después la Jurisa, María Rosa Vener, que estaba en la clase antes, también Jorge Burgel, el actual profesional de la medicina, Martincito Mendiburo, vecino acá de la zona. Y ahí fuimos transitando hasta sexto año. Por supuesto que no era lo que es hoy la escuela, ¿no? Yo fui los primeros años a la escuela Padre Lamas, y después me fui a la escuela 6, ahí terminé. Yo entré en jardinera, y estuve hasta, no sé si segundo o tercero, y después me fui a la escuela 6. O sea, ingresé, que ahí está la foto, cuando se festejó los 50 años del Padre Lama, porque yo ingresé en jardinera cuando se inició la escuela. Empezó el colegio y ahí estaba yo. Y el precursor de la idea fue el cura Caballero, pero recibió mucho apoyo de la comunidad y apoyos internacionales de la propia curia, ¿no? El Padre Lama porque se estelaba ir a la iglesia, de la iglesia sale la escuela. ¿Y cómo surge? Mi abuela trabajó muchísimo, porque aún recuerdo, digo, las kermeses que se hacían. Primero a la derecha de la iglesia vieja y después en la iglesia nueva al fondo, por calle Colón. Era llegar de la escuela, que íbamos de mañana, almorzar, hacer los deberes y bueno, ya estamos cumplidos para la covacha, todo. Y ahí jugábamos, cazábamos araña con jabones, poníamos, a donde había agujero poníamos una piolita con jabón y adentro de la cueva de las arañas y salían prendidas, ¿viste? Era diversión, estábamos. Gran herradura, por casas por el lado de calle 33, por el lado de calle Colón, y lógicamente el terreno que era pegado prácticamente a la familia Tirio, que también era, por ejemplo, era parte de las habitaciones donde yo vivía. De ahí, muchísimo. Y en esa covacha se juntaban todos los gurises del barrio, viste, a jugar, porque había yo después me enteré que era un club de básquetbol eso, que ahí había una cancha de básquetbol, que es donde jugaban los chiles del barrio, pero nunca vi como que funcionara como club. Estaba todo distribuido en grandes habitaciones, muy altas, buena parte construida. Donde estábamos nosotros, por ejemplo, era calle arena nada más. Muy alta, ponele que más de 4 metros de altura. En algunas existía ya en ese tiempo el cielo raso, como decíamos, el cielo raso de bolsa, que lógicamente era la clásica arpillera, que cuando mucho se clavaban sobre los propios tirantes que construían de aquella época, tirantes. Y bueno, estaba todo el movimiento de los tamboriles, ¿no? Lo que fue la verdadera covacha en aquel tiempo, con la gente como los Sánchez, Rengo Gómez, montones de gente, Victorín, el Bomba Martínez, y nosotros que disfrutábamos una barbaridad. Para mí, la niñez, donde uno no razona, donde uno disfruta de los juegos, en aquel momento que era la bolita, la rayuela, la escondida. No teníamos celulares, teníamos que entretenernos con andar en bicicleta en la plaza, con el triciclo primero, y era otra historia. Ahora, viste, es la evolución, y tenemos que ir evolucionando. Lo primero que se me viene es que nuestros amigos que teníamos en la plaza, los que tenemos la suerte de estar hoy todavía, nosotros nos seguimos viendo y lo primero que hacemos es hablar de la Plaza Acuña. Jugábamos en la calle, era tan libre de jugar en la calle, o en carnaval de cortar la calle y jugar a los juegos de agua, ¿viste?
Todo eso, viste, que son cosas de que uno no se olvida. La Plaza Acuña siempre fue una cosa muy fuerte para todos los gurises. Mucha gente ha dicho el pulmón del barrio y el pulmón de la ciudad porque es impresionante la sombra y esos árboles. No hay muchas plazas en el país como la Plaza Acuña. Porque no había teléfono en todas las casas, no había. Era solo Bartaburo, el 23 el número de Bartaburo, terminado en 23. Dice, cuando Margarita tenga el niño o la niña, no sé lo que será, porque tampoco se sabía antes, no era que vos esperabas un niño y vestías el Moisés como vos querías, dice, usted me avisa. Y bueno, a las 7 lo llamó, que ya estaba con la carne, lo llamó y le dijo, Luis, mirá que sos papá de una nena. De chiquita iba a la Plaza Acuña, con mamá, nos llevaba y unas vecinas, y mi hermana. Llevábamos las muñecas, las sentábamos en la sillita y mamá estaba toda la tarde ahí con nosotros y ahí es donde yo aprendí a andar en bicicleta. Mucha gente del barrio se debe acordar de, por ejemplo, el cine de los sábados, dado por todo el equipo rodante de la empresa. Se daban cines, se instalaba un proyector, un grupo electrógeno, un proyector, una pantalla, una cantina y se pasaba cine los sábados de tarde en la plaza, gratuito, ¿no? A los 5 años vine ahí a la esquina de Colón y Vallever, ahí empezó. Bueno, a los 5 años. Y después, bueno, estuvimos acá, ahí, bueno, veníamos a la parroquia hasta, y a los 9 años yo perdí a mi mamá. Entonces me fui a una casa, después vine, fue cuando le conté que volví. Con un carrito, todos los días venía. Tenía carro con los tachos esos de antes y dejábamos no me acuerdo cómo se llamaba, el hervidor. Atrás del zaguán, por calle Colón lo dejaban. Y la plata y todo, nadie tocaba nada. Y venía el lechero, ponía la leche y agarraba la plata, dejaba el cambio si tenía que dejar y si no, se iba. Ahora están perdiendo las hojas, pero viste que rápidamente la están recuperando. Y después, en enero, tenemos todo esto que queda todo amarillo. Que cae la florcita amarilla, que tenés que ver lo que es una maravilla, ¿no? Como queda la plaza de Linda. Y posiblemente ahí la gente viene más, pero siempre hay gente en la plaza. Irte a otro lugar sería como, no sé, difícil. Y creo que a alguien que esté 32 años como estuve yo, creo que me entiende lo que estoy tratando de decir. Y es lo más lindo que hay. Yo si me tengo que ir de acá, en otro lado no podría vivir. No sé, porque imagínate, desde mi primer día hasta mis 80 y tanto, estoy acá nomás. No, imposible, yo de acá no me puedo ir. No, extrañaría enormemente.